Me encanta la gente. Me encanta toda esa maravillosa gente que es capaz de expresarse a través del arte para compartir lo más universal, las emociones. Me encanta inspirarme, revelarme, enamorarme y llorar frente a un cuadro, frente a una escultura o frente a una canción. Me encanta el arte porque al contemplarlo todos, absolutamente todos, podemos emocionarnos y convertirnos en algo único y distinto. Porque el arte solo existe si hay alguien que lo admira. Porque en realidad, la obra de arte eres tú. Yeah. Yeah. Come on. Show me the money. Gotta show me the money. Yeah. Come on. Never been around wealth, now I'm surrounded. Nice cars at the mansion right next to the fountain. How could you hate this? Jewelry in my chain, sit. That's the life I wanna live. Show me the money. Show me the money. Show me the money. It's all about the lifestyle. Yeah. It's all about the lifestyle. Show me the money. Show me the money. Show me the money. It's all about the lifestyle. Yeah. Gotta show me the money. Whatever. Yeah. Come on. Érase una vez un joven muy bello llamado Narciso, de quien todas las doncellas se enamoraban. Una de ellas, la ninfa Eco, que había sido castigada a no poder hablar y tan solo reproducir las palabras de otros, intentó seducirlo. Narciso vanidoso la rechazó. Desolada, la ninfa se escondió por cuevas y cavernas y se fue consumiendo hasta quedar reducida a su voz. Las doncellas, menospreciadas por Narciso, pidieron ayuda a los dioses y Némesis, diosa de la venganza, decidió castigarlo por su vanidad. Así que un día que Narciso iba paseando por el bosque, Némesis vio la oportunidad de llevar a cabo su venganza. Era un día como hoy que hacía muchísimo calor, así que al cabo de un rato, Narciso empezó a tener mucha sed. Por eso, cuando vio un estanque, se acercó contento, dispuesto a refrescarse. Se agachó y al hacerlo vio su propia imagen reflejada en el agua. Cautivado y enamorado de su propia belleza, intentó darle un beso, pero al hacerlo fue engullido por las aguas del estanque. Sí, inevitablemente en algún momento de nuestra vida todos hemos sido engullidos por las engañosas aguas de la vanidad y nos hemos enamorado de nuestro propio reflejo. Los artistas de todas las épocas han representado este enamoramiento a través de un espejo, como el que sujeta al arlequín de Picasso mientras se contempla a sí mismo encandilado. El arte también nos muestra que nadie se escapa de la vanidad. Ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, no importa quién seas. Incluso atrapa a las diosas como la famosa Venus del espejo de Velázquez. Tampoco importa de dónde seas. No hay rincón del planeta que se libre de la vanidad. Siempre ha habido y siempre habrá hermosos narcisos. En el lugar donde cayó Narciso nacieron unas flores
que llevan su nombre porque, como aquel joven tan hermoso, nos recuerdan la frugalidad de la belleza, porque su flor y su color amarillo solo duran 20 días. El mito de Narciso nos recuerda que la belleza, la fama y la gloria son cosas vanas. Aunque, mientras duran, durante la época barroca en Europa se hicieron populares un tipo de cuadros muy especiales, los bodegones, también llamados vanitas o vanidad. Cuadros que de un modo muy simbólico nos recuerdan lo efímeros que pueden llegar a ser los placeres de los sentidos, cuadros moralizantes que nos avisan, cuidado, que la vida son solo 4 días. Por ejemplo, si miramos este bodegón, ¿qué es lo que vemos? Vemos una copa de vino. Un placer muy intenso, pero al mismo tiempo muy efímero. Vemos también frutas, algunas de ellas están medio podridas. Y hay aquí, justo aquí, un insecto preparado para comérselo todo. Nada dura para siempre, nos está diciendo este cuadro. Algunos bodegones, para dejarlo todavía más claro, incluyen una calavera. Dentro de 100 años, todos calvos. Me gustaría también que viéramos otro cuadro de Antonio de Pereda. Mirad qué bodegón tan magnífico. Aquí el autor nos está diciendo, da igual si tienes muchísimas joyas, si tienes muchísimo dinero, si tienes mucha suerte, muchas armas, mucha familia, mucho poder. Da igual si te pasas tu vida entera conquistando el mundo o si ya eres el rey del mundo, porque el tiempo pasa para todos. Y al final lo único que queda es la muerte. La muerte, la muerte, la muerte y la muerte. Pero la cuestión es, ¿cómo sería un bodegón, un vanitas hoy en día? ¿Vamos a probarlo? Sí. Venga. El tiempo corre en nuestros relojes. La fruta se pudre como esta tablet que al poco de comprarla ya queda obsoleta. El dinero pierde valor día tras día y hay quien dice que pronto será solo virtual. Nuestros narcisos nos recuerdan que todo se acaba marchitando y que al final del camino siempre nos espera la muerte. Ya lo decía la Biblia, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Se va una generación y llega otra. Pero la tierra siempre dura. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y todo es vanidad y esfuerzo inútil. ¿Qué es vanidad? Vanidad es una bonita palabra y vanidosos somos todos. ¿Quién no quiere ser vanidoso un día? Creo que sí soy vanidosa, pero creo que no es algo malo. Te levantas, te ves guapo, te ves sexy, te ves vanidoso y dices, hoy estoy perfecto. Es como poderío, ¿no? I think I'm becoming more and more, a little bit more vain because of all the social media that I'm surrounded with. Pero hay límites, eso sí, hay límites. Tampoco me gusta a mí creerme una superdiva. La vanidad en sí es un exceso, ¿no? Un exceso de autoconcepto y una falta de crítica de uno mismo y un exceso de orgullo.
Me gusta mi físico, me gusta mi manera de pensar, de ver las cosas. Creo que tengo muy buena educación y muy buenos estudios. En el fondo también nos gusta sentirnos un poco en el centro, crear un personaje o una imagen alrededor de nosotros y satisfacer nuestro amor propio. Do I think that vanity could in some way be considered a positive thing? No. Vanity is never a positive thing. Sí que puede ser positiva la vanidad. Si la vanidad te deja ser tú y la vanidad te da un poco más de poder y la vanidad te da un poco más de fuerza ese día, hay días que toca ser vanidoso, ¿por qué no? Yo estoy trabajando en ello, a veces debería bajar un poco el ego. Hay muchas músicas vanidosas, son las llamadas músicas de entrada, es decir, todas las músicas compuestas para la entrada de algún personaje importante, como por ejemplo esta. Es el famosísimo Vals del Emperador, compuesto por Johann Strauss, hijo, para la visita que el Kaiser Guillermo hizo a Viena. Esta música trata de explicar toda la grandiosidad, pero también la vanidad no solo del Kaiser, sino también de su anfitrión, el emperador de Austria. Y esta otra es... Esta es la obertura de la, entre comillas, primera ópera de la historia, Orfeo de Claudio Monteverdi. Monteverdi, para esta obertura, utilizó la marcha militar de la familia Gonzaga, que eran los que pagaban el espectáculo. Así que ya os podéis imaginar que cuando esta música sonaba, ellos entraban en la sala llenos de vanidad. Para seguir hablando de vanidad tenemos que volver a la pintura. Tenemos que irnos al Museo del Prado de Madrid, una de las pinacotecas de pintura clásica más importantes del mundo. Sus paredes están repletas de retratos tan magníficos como vanidosos. Mediante ellos, los monarcas y poderosos se mostraban en todo su esplendor, su majestuosidad y su fuerza. Hoy entramos de noche en el museo para contemplar estos retratos bajo la luz de las linternas y desenmascarar a algunos de los más grandes vanidosos de la historia. Hablando de los poderosos que se quieren representar y que quieren representar su vanidad, nos encontramos aquí delante de Carlos V. No sé si el hombre, seguramente el hombre más poderoso que haya existido jamás, o uno de ellos, sin duda, ¿no? Sí, sin duda en el top 5, seguro, seguro. Y aquí, bueno, yo viendo el cuadro veo mucha vanidad. Tiene gracia porque este cuadro se supone que tiene toda la intención de ser comedido. Y si lo comparas con los de Velázquez, que veremos luego, es así. O sea, me estás diciendo que este cuadro, que es inmenso, que está en medio de esta galería gigante del museo, intenta ser comedido. Dentro del contexto del género de aparato, que como su propio nombre indica, tiene que ser aparatoso, ¿no? ¿Qué es el género de aparato? Pues es la pintura de corte, que lo que hace es convertir esa vanidad en una necesidad política, porque lo que está haciendo es manifestar el poder. En este caso, el poder de la corona. Efectivamente. Para que cuando los enemigos los vean, o vean estos cuadros, digan, bueno, estos son muy poderosos. Y los amigos. Y los amigos claro, también. Claro, y los súbditos. ¿Podríamos decir que aquí el emperador lo que está intentando es como mostrarse como magnánimo? Sí, sí.
absolutamente. Y lo que te da una idea de los valores de la época de comunicación y poder. Mostrándose magnánimo, Eso se es. muestra así. Eso es. Imagínate si se quisiera mostrar despiadado, cómo lo haría, ¿no? Bueno, el conde duque de Olivares, sí que Sí. se muestra ahí. Claro, claro. Nada modosito, ¿eh? Claro, es que esto ya es exagerado todo, todo. O sea, empezando por el gesto, no solo mira hacia el espectador, sino que además el gesto es de una soberbia y un desafío bastante... Nos está mirando como por encima del hombro. Por encima del hombro, como Exactamente. diciendo, vosotros sois... Exactamente. Si empezamos por el gesto, pero es que luego se levanta el polvo de las patas traseras, Sí. los brillos de la piel del caballo, el pelo de las crines de la frente e incluso los brillos dorados de oro de verdad de la banda carmesí de general y tal. Todo es exagerado, o sea, no hay espacio para la mesura en este cuadro, ¿no? O sea, el tío un poquitín fantasma, un poquitín fantoche, ¿no? Claro, como corresponde a su cargo y a sus obligaciones. Bueno, ¿seguimos? Sí, Venga, claro. vamos para allá. Claro, de este cuadro se han dicho tantísimas cosas, pero me gustaría hablar de Velázquez, de que él se pinta ahí. Y hasta qué punto podemos hablar de la vanidad del propio artista pintándose allí en una estancia real, con las meninas, con los reyes al fondo en el espejo. Sí, en efecto es vanidad, pero de nuevo, igual que con los monarcas, no es la vanidad como la entendemos ahora, sino que en su caso se trata de una, hasta cierto punto, justa autoafirmación. Había un gran debate entre los artistas, no dejaban de ser considerados gente que trabajaba con las manos, artesanos. Artesanos en el mejor de los casos. Entonces, él lo que intenta es autoafirmarse como artista. Eso, efectivamente. Soy alguien que está codo con la gente más poderosa no solo de un país, sino de un imperio, ¿no? Y soy además alguien capaz de crear toda esta belleza y esta complejidad espacial, pictórica, iconográfica, etc. Porque en esta autoafirmación que tú dices de Velázquez como no soy un artesano, soy un artista y además soy una persona culta, ¿él era solo un pintor? No solo Velázquez, sino muchos de los pintores más famosos tenían cargos de una importancia normalmente mejor pagada que la pintura. Por ejemplo, el propio Rubens era diplomático. Rubens era diplomático. Sí. ¿Y Velázquez, por ejemplo? Hizo 2 viajes bastante fructíferos a Italia. Le mandó Felipe IV a comprar obras de arte para enriquecer las colecciones reales. O sea, que iba además como experto, eso es, como delegado del rey a comprar arte. Sí. ¿Vamos al siguiente? Sí. Que es como... me parece muy distinto que este. Sí. Seguimos con este cuadro tan maravilloso. Ahí está Goya también, que se pinta pintando igual que se había pintado Velázquez. Claro. Pero es muy distinto a la vez. Está sin estar, está en la penumbra, además, ¿no? Así como a media luz y como nosotros ahora, de hecho. ¿Y por qué se pinta él en penumbra? El final del 18, principios del 19, para un pintor de cámara de la corte española son tiempos muy peligrosos. Entonces, sí, yo estoy aquí, pero no tomo partido. Claro, en el fondo es un afrancesado. Claro, de las ideas afrancesadas. Claro, un liberal absoluto, ¿no? Más partidario de los jovellanos y del pensamiento ilustrado liberal que... O sea, él está aquí un poco como... Bueno, yo estoy retratando a esta gente, pero... Claro, a mí me gusta pensar, sin embargo, que es más por ese arquetipo del romántico, del pintor romántico, el creador de los desastres, de las pinturas negras, del sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Está como en terrenos de... Claro, él tiene una pintura mucho más interesante, o al menos a mí me parece mucho más interesante que un retrato de corte, ¿no? Claro. Y yendo a los dijéramos, los protagonistas, a la familia de Carlos IV, hay una cosa que a mí me sorprende y es, a ver, muy guapos no son. Hombre, en primer lugar, no se trata de representar modelos de belleza, sino de poder. Y luego es
ese equilibrio imposible en el que se mueven los retratistas de grandes personajes, personajes muy poderosos. Cuando se pinta un dictador del siglo XX, por ejemplo, cuando se pinta a Stalin o a Franco, Stalin es sabido que tenía la cara con viruela y tal. Eso no lo vas a pintar. Por otra parte, no le puedes pintar como un superhombre, como un Adonis, bellísimo como un Adonis, porque también te dice, yo no soy así. O sea que el pintor tiene, dijéramos, un problemón. Tiene que encontrar un equilibrio para pintar. Un punto medio perfecto, claro, es puro malabarismo, efectivamente. No solo la monarquía española usaba la pintura para enaltecer a los más poderosos. Mostrarse como un ser casi divino era una tentación demasiado grande. Por eso, reyes y reinas, emperadores y también líderes revolucionarios de todos los rincones del mundo han visto en el retrato la mejor publicidad para su ego. Uno de los ejemplos más grandes de vanidad fue el rey francés Luis XIV, quien se tenía a sí mismo como a un dios. Se hizo construir en honor y gloria suya un magnífico palacio rodeado de unos jardines enormes, inmensos, en Versalles, cerca de París. A Versalles se accede a través de una impresionante puerta dorada, de la que nace un eje que se alarga en línea recta a lo largo del palacio y los jardines. Sobre este eje se construyó todo. Es más, se hizo que pasara por el que era entonces el centro absoluto del universo, la habitación de Luis XIV. Los jardines de Versalles fueron una obra fundamental del barroco. Se caracterizaban por su geometría en la que el hombre dejaba claro que era él, en su vanidad, quien dominaba la naturaleza y no al revés. La simetría que reina en todos los rincones parece decirnos que no hay nada dejado al azar. Todo estaba minuciosamente controlado por el rey. Luis XIV, el rey Sol, el rey que se hizo construir esta locura de palacio y de jardines de Versalles y que proclamó «L'état c'est moi», era un enamorado de la danza y un buen bailarín. Tenía un músico afrancesado, Jean-Baptiste Lully, encargado de escribirle ballets donde la estrella, evidentemente, siempre era el rey. Luis XIV fue un amante de la danza desde muy joven. A los 15 años interpretó al dios Apolo en un ballet y se convirtió en el personaje de su vida. Para hacerlo siempre se pintaba de dorado y por eso acabó siendo conocido en todo el mundo como el Rey Sol.
Igual que hiciera Luis XIV en su momento, en los campeonatos de culturismo y body fitness, los atletas también pintan sus cuerpos. Así resaltan sus músculos esculpidos al límite. Viéndolos sobre el escenario me recuerdan a las magníficas esculturas que a lo largo de la historia han representado a los más vanidosos. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas muy felicidades. Gracias. ¿Qué satisfacción te produce estar encima del escenario, posar, mostrar tu cuerpo? Claro, el escenario realmente es la guinda del pastel. Pero tú te has trabajado muchos meses y muchas semanas este esfuerzo, ¿no? Este día. Has entrenado, has comido, has hecho cardio, lo has dado todo. Es que tu vida gira en torno a esto. ¿No es muy exagerado estar tan grande? Bueno, a la persona que le apasione esto cada vez quiere estar más grande. Tú quieres mejorar siempre, siempre, y mejorar, pues bodybuilding es grande, es tamaño. Ya, ahora cuando te hemos visto en el escenario, todo el mundo aplaudiendo y todo el mundo animándote, venga, tal, y tú ahí posando. Cuando estás ahí, ¿no hay un momento como de vanidad, de decir, ahora todo el mundo me está mirando, ahora soy el centro? Ese es el mejor momento. Pisar el escenario es todo, es que te sube una energía. Quieres enseñar lo que tanto tiempo has estado trabajando, lo tienes que enseñar en 5 minutos, en 4 poses. Apretas, sudas, te acuerdas de todos los entrenos, de las dietas, cuando querías comer otra cosa y no podías. Buah, miras al público que te está apoyando, es que es adrenalina en estado puro. A mí me ha pasado, ¿eh? Por un momento he pensado, ostras, a mí como me gustaría estar ahí encima del escenario. ¿Crees que todos tenemos o nos gustaría tener ese momento de vanidad, ese momento de protagonismo, de decir, mira? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí que es verdad que igual cada uno pues lo tiene con un hobby o con cualquier otra cosa, ¿no? Pero igualmente yo esta experiencia la recomiendo a todo el mundo que le guste un poquito este mundo, aunque sea hacerla una vez. Ya lo veis, todos somos un poco vanidosos, ¿verdad? Pero atención, no hay que hacerse ilusiones con lo de estar subidos a un pedestal. Son muchos los que han caído, especialmente los más vanidosos, los dictadores. Muchos erigieron magníficas estatuas para celebrar su poder, un poder que a menudo conseguían por la fuerza y perpetuaban mediante el terror. Pero cuando el régimen que crearon cayó, fueron expulsados del pedestal de la vanidad sin contemplaciones. Jaume, acabamos de ver todas estas esculturas que caen, los que han sido alguna vez poderosos, que han sido muy importantes, muy vanidosos, que de golpe y porrazo quedan en nada. ¿Cómo entendemos esto? Derribar una escultura, en el fondo, es como el anhelo de derribar todo un pasado, toda una memoria. Esto yo creo que tiene un significado enorme de la fuerza que puede llegar a tener una imagen. Vanidad viene de vanitas, viene de lo que está vano, de lo que no tiene nada. El vacío de tu escultura, como esto que tienes aquí detrás, por ejemplo. ¿Qué hay dentro? ¿Qué tenemos que imaginar que hay dentro, si es que hay algo? Yo creo que no es vacío, está lleno de algo que tú no ves o invisible. Tú llenas las cosas con tus ideas. Y después también creo que es una metáfora extraordinaria del ser. Esta idea de que el ser es un contenedor
que yo me resisto a pensar que sea lleno de líquidos y músculos y huesos y tal. Yo creo que hay algo más, esta especie de alma, de espíritu, de aura. También aquí hay estas cabezas de niña, siempre con los ojos cerrados, que están enfatizando de alguna forma el mundo interior, que también para mí es este gran vacío. Cuando estamos delante de una obra tuya, ¿cómo tenemos que estar? ¿Cuál es la actitud? ¿Es una cosa que tenemos que verla y pensarla? ¿O yo puedo interactuar con la obra? Me acuerdo, hace años di una conferencia en Des Moines, en Iowa, y al final de mi charla en la que yo hablaba interactuar con mi obra, yo lo encuentro muy importante. Una señora me dijo, señor Plensa, usted habla mucho de interactuar, pero al lado de su escultura hay un letrero que pone, por favor, no tocar. ¿Cómo lo justifica? Y entonces yo dije, no, es que el museo, desgraciadamente, ha olvidado de completar la frase. Por favor, no tocar, acariciar. Y esto para mí es un leitmotiv, es decir, tú acaricias a la gente que quieres, las ideas se acarician, el vacío se acaricia, la escultura tiene este componente físico extraordinario que, por supuesto, has de tocar, pero sobre todo acariciar. Tu obra de algún modo te trasciende, va un poco más allá. ¿Eso no te hace sentirte un poquitín... ¿No te hace sentir un poquitín vanidoso, si me permites? En el caso del artista en general, es raro la vanidad, porque en cada obra hay también un pequeño naufragio. Es decir, el momento más fantástico de la creación es cuando notas que estás en estado de hacerla. Este momento en que te sientes el más fuerte del mundo haciéndolo. Pero cuando la obra está acabada, inevitablemente vuelve la imperfección del ser humano. Y entonces yo creo que esto evita completamente la vanidad. ¿Tiene que ver todo esto con el sentido del arte? Es decir, ¿para qué haces arte? Hacer arte de alguna forma es una forma de conocimiento personal, es como una búsqueda. Esto que hace que de pronto tú también quedes integrado en la gran historia del arte, que en el fondo es una línea que se va añadiendo pequeñas experiencias personales. Yo me acuerdo cuando descubrí a William Blake, por ejemplo, o Shakespeare. Shakespeare me influyó mucho. Yo le decía a mi mujer o a mis amigos, seguro que ahora sería fantástico tomar café con él, porque hablaríamos de las mismas cosas. Es decir, yo creo que hay como amigos en la historia que vas encontrando, aunque no sean de tu misma época. Y esto es extraordinario. Hemos visto la vanidad en la música, en la pintura y en la escultura. Pero, ¿puede haber arquitectura vanidosa? Por supuesto. Fijémonos, por ejemplo, en Barcelona, una de las capitales del modernismo, el estilo arquitectónico que a principios del siglo XX se extendió por buena parte de Europa. Los edificios modernistas que habitan Barcelona son magníficos, extraordinarios y de una gran exuberancia. Están concebidos como un espectáculo y son tan conscientes de su grandeza y de su singularidad que parece que nos digan: que estoy aquí, levanta la cabeza y contémplame, contempla, contempla, contempla. Dicen que la vanidad es lo que mueve el mundo. De hecho, en general, muchas veces nos pierden lo que los otros piensen de nosotros. El diablo lo sabe muy bien y por eso utiliza siempre la vanidad como último recurso para tentarnos. Sabe que nunca falla. De hecho, estoy convencido, bueno, esto es cosa mía, pero yo estoy convencido de que la vanidad es el pecado preferido del diablo.
El gran autor alemán Goethe, el padre del romanticismo, escribió una de las obras más importantes de la literatura alemana, Fausto, el mito del hombre que pacta con el diablo para volver a ser joven y vivir una segunda vida. Basándose en esta tragedia de Goethe, el compositor francés Charles Gounod escribió unos años más tarde una ópera fundamental. Vero, Desi? Vero, verissimo. Perché un'opera così fondamentale? Beh, perché tratta di due argomenti che fanno parte dell'umanità da tutta la vita, quindi il bene e il male. Il bene e il male. Il tuo personaggio, quello di Marguerite, rappresenta il bene, l'angelicalità, diciamo. E i cattivi chi sono? E i cattivi sono Mefistofele, che è il diavolo, e il dottor Faust. Il diavolo è la cattività, sì. E il dottor Faust che è un vecchio... È un vecchio che impreca il diavolo, lo chiama, il diavolo arriva e gli dà la giovinezza. La giovinezza. Lui è giovane un'altra volta, diventa giovane un'altra volta, sì. E si innamora... Di Margherita. Diciamo di te, di Margherita. Sì. Ma non sa come sedurla, non sa come conquistarla. Chiede aiuto al diavolo. E il diavolo la tenta Margherita con la vanità. Con la vanità, con i gioielli, con i diamanti, con tutto quello che brilla, no? Il diavolo le dice, Faust, prima lei deve cadere nella vanità e poi... E poi cadrà fra le tue braccia. Bene, quest'aria che canteremo adesso, che è l'aria dei gioielli, quando lei si vede così bella, e dice a Géry di vedermi così bella dentro questo specchio e non mi riconoscono, se ne patois. Che è proprio quello che dice la Castafiore, non so se la conosci. Il personaggio. Tonton, il personaggio che sempre dice lo stesso. A Géry, deve si vede. Canta sempre quest'aria. Ok, parliamo un po' della vanità dei cantanti. Come si vive tutto questo sul palcoscenico, la gente, la follia, tutti scatenati, brava, brava. Ci sono degli esempi nel mondo dell'opera, delle prime donne che hanno perduto la testa. Beh, in realtà si potrebbe anche perdere la testa, no? Sì. Perdere un concetto della realtà. Tutto sta anche al carattere della persona. Io tendo a lasciare la mia vanità e il mio egocentrismo sul palcoscenico. Lì ci vuole, perché se no non si affronta il pubblico così numeroso, no? Se non vuoi primeggiare, ecco. Sì. Lì la prima donna serve, ci vuole. E poi dopo nella vita reale rimango Desi di sempre. Però la vanità la trasformi in egocentrismo e stai là, il gioco è fatto. Ok, ti pare facciamo l'aria? Cantiamo? Sì, molto volentieri. Andiamo. Perfetto. Réponds,
En el programa de hoy hemos hablado sobre cómo los artistas han reflejado la vanidad, sobre cómo la han enaltecido, criticado, usado, pero hemos hablado muy poquito de la vanidad de los propios artistas. Por eso quiero que veamos algunos cuadros, algunos autorretratos. Mirad, el alemán Albrecht Dürer fue uno de los primeros pintores en pintarse a sí mismo, uno de los primeros pintores europeos también en firmar sus propios cuadros, algo totalmente inusual en la época. Pensad que estamos en pleno Renacimiento y que es justo en este momento cuando los artistas, cuando los pintores toman conciencia de ser algo más que meros artesanos. Por eso, algunos de ellos, muy poquitos, por ejemplo, Dürer, se atreven a firmar sus propios cuadros. Este es su primer autorretrato, era muy joven, aquí solo tenía 13 años. Cuando tenía 22, hizo el segundo. Dürer le pone el año de realización al cuadro, 1493, algo también totalmente inusual, junto con una inscripción que dice: «Mi destino progresará según el orden supremo». El tercero se conserva en el Museo del Prado, como veis, él va vestido con ropa elegante, la expresión es como más altiva, ¿verdad? La inscripción del cuadro dice: «Lo pinté a mi propia imagen, tengo 26 años». Fijaos que poco a poco su rostro se va como idealizando, algo muy propio del Renacimiento, pero también de la propia vanidad del artista. Y 2 años más tarde se pinta en este cuadro. Si no supiéramos que se trata de Dürer, pensaríamos que el personaje que estamos viendo aquí es el mismísimo Jesucristo. En la inscripción del cuadro, Albrecht Dürer dice: «Me he pintado con colores inmortales». Es decir, a estas alturas de la película, el tipo se pensaba que era como un dios, por eso se pinta como un icono, mirándonos de frente, altivo, serio y mucho más guapo que antes. Pero 150 años más tarde, mirad, los autorretratos de Rembrandt son una cosa totalmente distinta. En vez de pintarse espléndido como hacía Dürer, lo que hace Rembrandt es buscar la verdad y no esconde el efecto del paso del tiempo en su cara. Por eso muestra sin ninguna vergüenza, sin ningún tipo de vanidad, cómo envejece y cómo se va acercando a la muerte. El último autorretrato de Rembrandt es de 1669, el mismo año en que murió. Tenía 63 años. Tal y como decía el escritor argentino Ernesto Sábato, la vanidad es tan fantástica que nos lleva incluso a preocuparnos de lo que pensarán sobre nosotros después de muertos y enterrados. Por eso los cementerios están repletos de magníficas estatuas, exuberantes panteones y conjuntos escultóricos en memoria de los que ya nos han dejado. En el fondo, todos estos templos funerarios parecen decirnos que la muerte siempre gana, que la muerte siempre sale vencedora. Por eso no es extraño que, aun teniendo un aspecto tan horrible, la muerte sea tan vanidosa. Pero ¿sabéis qué?
pienso que se equivoca, porque encegada por su vanidad, lo que ella no sabe es que el arte siempre, siempre nos hará inmortales. Combing his hair, all dressed up for Sunday, and looking peach, leaving bread on the faces of those he would reach. I've seen the devil, he's roaming around. En nuestro viaje de hoy hemos intentado descifrar el sentido de la vanidad subidos en un deportivo clásico amarillo. Pero si lo pensáis, el sentido de la vanidad no hay que buscarlo tan lejos. Basta con fijarse en la propia palabra, en su origen. Vanidad, del latín vanitas, vanus. Es decir, vanidad es aquello que es vano, aquello que está vacío, aquello que no tiene nada dentro. Como el deportivo que se estropea, que te deja tirado y que te pone en tu sitio, como el dinero que vuela o como la belleza que se desvanece. Porque igual que le pasó a Narciso, todo lo que os puede ofrecer no es más que un reflejo vacío. Así que, colorín colorado, nuestro cuento de la vanidad se ha acabado.